Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la cuarta sesión del seminario IUS, Encuentros para el Diálogo Constituyente de la Universidad San Sebastián. Esta es una iniciativa de la carrera de Derecho sede Valdivia que busca contribuir a la deliberación pública, informada y reflexiva sobre el proceso constituyente y las eventuales transformaciones jurídicas, políticas y sociales. Este seminario tiene una compleja tarea y es la de constituirse en una instancia permanente que convoque a diversos actores sociales, políticos, institucionales y académicos para abordar temáticas relevantes y generar insumos que enriquezcan la discusión constitucional. Con ese propósito, hoy nos acompaña la profesora Jenny Rivas Alberti. Ella es abogada por la Universidad Central de Venezuela, doctora en Derecho de la Universidad de Zaragoza, España, y además es académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule. Corresponde a la profesora Rivas desarrollar el tema Derechos Humanos Digitales, propuestas para su reconocimiento constitucional, y a continuación voy a compartir su presentación. Mientras se proyecta la presentación y antes de ceder la palabra a la profesora, informo a los asistentes que se encuentra habilitado el chat para que puedan formular sus preguntas y comentarios, y si lo estiman conveniente también, por tratarse de un diálogo constituyente, pueden hacer uso del micrófono. Profesora Rivas, agradecerle de manera anticipada su buena voluntad a participar en este seminario, y tiene usted la palabra. Gracias al profesor Luis Palacios, a la Universidad San Sebastián, por invitarme a esta instancia de reflexión, de debate, de un tema además de la contingencia, en la que, respecto del cual todos los que somos abogados, todos los que somos estudiosos del derecho, todos los que enseñamos derecho, pues estamos hoy en día en una permanente reflexión, debate y cuestionamiento, el cual compartimos con nuestros estudiantes también. Así que gracias por la invitación y felicitaciones además por esta instancia de debate y por esta oportunidad. Efectivamente, como ya lo mencionaba el profesor Luis Palacios, yo en esta oportunidad voy a compartir con ustedes algunas ideas acerca de lo que son los derechos digitales y su posible incorporación a la luz de este nuevo texto constitucional. Entonces, se trata un poco también de generar preguntas, de generar debate, de generar ganas de seguir investigando sobre el tema. Siempre me gusta dejar incluso más preguntas, ¿no?, en la mente de los estudiantes y de quienes nos escuchan, más preguntas de aquellas con las que inicialmente se inicia el diálogo o se inicia la exposición, porque eso es lo que permite precisamente a nuestra ciencia del derecho a avanzar y generar propuestas y generar pues un conocimiento académico que cada vez va avanzando y adaptándose a las nuevas realidades y a las nuevas exigencias, como precisamente un buen ejemplo de ello es este tema de los derechos digitales. Vamos a comenzar con unos antecedentes históricos, los cuales además resultan particularmente interesantes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos frente a un proceso de cuarta revolución industrial y son muchos los retos que, ya como ocurrió en otros momentos de la historia, pues tiene el derecho frente a sí. Ese derecho como producto, como factor social, requiere y se espera que genere respuestas desde el punto de vista de regulación jurídica a estos problemas que la incorporación de tecnología en la vida de las personas, incorporación que cada vez además es más rápida y que se va extendiendo en los más diversos ámbitos de la vida de las personas.
porque este impacto de las nuevas tecnologías lo encontramos desde salud, banca, agricultura, educación, investigaciones de neuroderechos, física, astrofísica, es decir, no existe un ámbito hoy en día en el que no podamos decir que la irrupción de la tecnología provoca cambios cada vez además más rápido. Por lo tanto, entonces, supone un reto más importante para el derecho tratar de estar dando continua respuesta a esos cambios que la tecnología nos presenta día a día. Y el impacto, además, que es un tema esencial cuando estamos hablando de estos derechos digitales, el impacto que esas tecnologías tienen en el ejercicio de los derechos fundamentales. Porque esto es parte del tema que nosotros queremos desarrollar en este momento. Nosotros hablamos de unos derechos digitales. ¿Por qué le colocamos ese apellido? Porque son derechos digitales y porque no seguimos hablando simplemente bajo la teoría de los derechos fundamentales, o en un ámbito más de tratados internacionales, de derechos humanos o de derechos constitucionales. ¿Por qué incorporamos esa expresión derechos digitales? Es parte también del debate que yo quiero un poco traer a esta discusión. Entonces, estos antecedentes históricos nos llevan un poco a reflexionar sobre lo que han sido estos procesos de informatización, ¿no? que ha vivido el mundo. Fíjense que nosotros podemos pensar, bueno, estamos en el siglo XXI y es este siglo XXI el que nos ofrece esta necesidad, pero cuando nosotros revisamos esos antecedentes históricos, nos encontramos que ya en la década de los 70, ¿no? Nosotros tenemos allí un proceso súper interesante en el que podemos traer ejemplos de lo que ocurrió en Europa y en particular en el caso de Alemania, que comienza con un proceso de informatización importante en los años 70 y ese proceso de informatización tuvo como reflejo y como una consecuencia directa la necesidad de un desarrollo legislativo, ¿no? que regulara estos centros de procesamiento de datos por parte de las administraciones públicas. Fíjense que estamos hablando de finales de los años 70 y ya en ese momento el mundo se planteaba temas como el procesamiento de datos, como en manos de quién debe estar ese procesamiento de datos y qué garantías se ofrecen a los particulares respecto de ese procesamiento de datos. Y estamos hablando de finales de los años 70. Entonces, esos procesos de informatización, y he tomado simplemente el tema de los datos, porque hablar de derechos digitales supone, evidentemente, hablar, ¿no? de la protección de datos, y encontramos que ya desde los años 70, como les comento, surge la necesidad en Europa, y el caso, digamos, que siempre se utiliza para ejemplificar un poco estos antecedentes históricos, es el caso de Alemania, que aprobó a finales de los años 70, por lo menos 7 u 8 leyes a través de los estados federados que pretendían o que perseguían, tenían por objetivo esa legislación regular, este contenido de datos que estaban en manos de las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque es necesario saber quién contiene esos datos, cómo los administra, qué uso hace de esos datos y que son parte de los planteamientos que hoy en día nos hacemos respecto también de los datos, con mucha más intensidad, evidentemente, ¿no? Pero esto un poco como antecedente. Y a partir de allí, nosotros podemos hablar, bueno, de las leyes que se comienzan a dictar también en la década de los años 70 y que pasan por el caso de Suecia o el caso de Austria, Noruega, Francia. Tenemos allí un desarrollo legislativo
Y es importante en Europa y en el caso de Estados Unidos, digamos que con perspectivas diferentes, ¿no? Perspectivas diferentes en el caso tanto de Estados Unidos como de Europa y perspectivas diferentes que se siguen manteniendo hoy en día, tanto que tenemos regulaciones que parten de dos aristas bastante diferentes en protección de datos, mientras que en el caso de los Estados Unidos, el tema de los datos se admite pacíficamente que estén en manos de privados, que estén en manos de empresas privadas y que estos puedan hacer, digamos, manejo de los datos, la concepción europea, y que está el extraordinario instrumento, que es el Reglamento de Protección de Datos, parte de la idea de unos datos que tienen que estar en manos de sus titulares y que solo esos titulares y bajo consentimiento y otra serie de garantías es el que puede permitir en un determinado momento el uso, el almacenamiento, el compartir esos datos y cuya finalidad tiene que estar muy clara por parte de quien es el titular de ese dato, ¿no? Entonces, son un poco, quería comenzar, ¿no? Un poco con esas referencias históricas que nos ubican a nosotros, ¿no? En el siglo XX, con la necesidad ya de responder a un tema como lo era la protección de datos. Y de esos antecedentes legislativos, nosotros, ¿no? Podemos pasar, veo preguntas ya en el chat. ¿Les parece si yo hago unas primeras reflexiones y luego vamos contestando, ¿no? Generando allí el debate. Y muchas gracias además por ya hacerme preguntas, ¿no? Entonces, luego un poco de estas referencias, digamos, legislativas, ¿no? Luego tenemos una que constituye uno de los principales, digamos, también antecedentes. Tengo un problema técnico aquí, denme un segundo porque me voy a quedar sin... El internet me está fallando, denme un segundo, por favor. Perfecto, no hay problema, Jen. Perfecto. Un segundo aquí. Voy a cambiarme de router. Cambiarme el router. Tengo un router de emergencia, así que lo he utilizado. Muy bien, entonces decíamos que después de estos antecedentes, digamos, en el ámbito legislativo, nosotros tenemos la Constitución de Portugal del año 76, que es el primer antecedente constitucional de un precepto que de forma expresa hace referencia a la utilización de la informática y donde se dice todos los ciudadanos tienen derecho a tener conocimiento de lo que conste en registros informáticos. Y estamos hablando de la Constitución portuguesa de 1976, que constituye además, se dice siempre que esa Constitución tuvo una influencia directa en las constituciones europeas aprobadas con posterioridad. Y el ejemplo por excelencia es la Constitución española de 1978, cuyo artículo 18 vamos a trabajar un poco más adelante. ¿Por qué? Porque se dice que lo que está allí contenido en el artículo 18 de la Constitución española es un avance, pero constituye además una clara influencia
de lo que fue la Constitución portuguesa de 1976 al incorporar por primera vez en una constitución una referencia específica al uso de informática en cuanto a los datos y a la necesidad de que los ciudadanos tuviesen conocimiento de esos datos que constaban en registros informáticos. Encontramos así nosotros entonces una serie de referencias del siglo pasado, digamos ya, ¿no? Y que frente a esta cuarta revolución nos hacen solo recordar que la irrupción de la tecnología en nuestras vidas ha exigido siempre una respuesta del derecho. Solo que, y repetimos esta idea porque es muy importante, la intensidad y la rapidez con la que esa tecnología hoy impacta en el ejercicio de los derechos fundamentales supone, como en ningún otro momento, seguramente, una actividad aún más intensa y mucho más, digamos, exigente por parte tanto de los estudiosos del derecho como de los operadores jurídicos y de los que tienen que crear, en definitiva, esas respuestas jurídicas en forma de ley o de reforma de la Constitución, que es parte del tema que nosotros estamos conversando aquí. Luis, ¿pudieras ir un poco atrás en las láminas? Por favor. Sí. No hay problema. ¿Un poco más? Me indicas. Sí. Y antes. Es allí. Muy bien. Y Allí, entonces, la segunda. Ya, perfecto. exacto, en la segunda. Allí. Está muy bien, gracias. Nosotros tenemos, ¿no?, la siguiente pregunta. Y un poco ya yo les asomaba, bueno, ¿por qué derechos digitales? ¿Por qué no hablamos simplemente, por qué no utilizamos las denominaciones que ya conocemos tradicionalmente, derechos fundamentales o derechos humanos o derechos constitucionales, con todo lo que sobre esas, digamos, denominaciones se ha escrito y conocemos, ¿no? Es que se trata, y es una pregunta que traigo aquí al debate, es que se trata de una verdadera nueva generación de derechos, y por eso es que les damos una categorización específica. Eso es parte de lo que yo quiero que discutamos aquí. Es que se trata de una verdadera nueva categoría de derechos para dar respuesta a esto. Entonces, lo primero que yo quiero invitarles es a que revisemos un poco lo que ha sido el avance desde el punto de vista del desarrollo en materia de tratados internacionales y también de, digamos, otros instrumentos que, aunque no son tratados, han tenido una importante influencia en el estudio, en la investigación y en la concepción actual que tiene esto que hasta este momento vamos a llamar los derechos digitales. La siguiente lámina, Luis, por favor. Entonces, no es poca la literatura jurídica que nos dice, se trata de una nueva generación de derechos. Es una categoría de derechos, así como hablamos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Estos derechos digitales, se dice, son una nueva generación de derechos. Pero, como no nos podemos quedar simplemente con una afirmación genérica, son nuevos derechos, tenemos que saber por qué. Y si efectivamente nosotros estamos de acuerdo o no en esa denominación, es por lo que les invito entonces a revisar lo que ha sido la consagración desde el punto de vista constitucional de estos derechos digitales. Adelante, Luis, por favor. Declaraciones internacionales, y yo solo aquí he tomado una pequeña muestra de declaraciones, de tratados, de exhortos, de algunos documentos técnicos, resoluciones de organismos internacionales
que nos hace una clara referencia a estos derechos digitales. Pasemos a verlos a continuación. Luis, por favor. Una, fíjense que esta es muy interesante porque nos ubicamos aquí en 1997 y se trata de Robert Gell-Mann, que propone una declaración, fíjense que utilizando la expresión muy propia además de las regulaciones internacionales, nos habla de la Declaración de los Derechos Humanos del Ciberespacio. Y que palabras más, palabras menos, digamos que está basada y tiene la misma estructura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto es un tema que es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que propone aquí el profesor es, mira, se trata de unos derechos que en muchas situaciones tienen coincidencias con lo que ya conocemos, pero respecto de los cuales tenemos que incorporar una perspectiva que se refiere al ámbito específico de lo que denominó aquí el ciberespacio, que nosotros pudiéramos llamar la autopista de la información y el conocimiento, o que pudiéramos llamar también el Internet. ¿No? Entonces lo que hizo fue una adaptación de este instrumento tan conocido además y de tanta relevancia en derechos humanos, que es la Declaración Universal, y lo adaptó incluyendo algunos aspectos que en derechos que ya son conocidos por todos, como el típico era libertad de expresión, entonces lo adaptó desde una perspectiva de lo que se exige cuando estamos en un mundo como el que nos ofrece el Internet, que ha denominado el ciberespacio. Entonces, una primera pequeña referencia, pero muy importante, es esta declaración de 1997, que tiene más un efecto académico, ¿no?, que otro, pero que constituye un referente muy importante. Por favor. Luego tenemos este segundo instrumento que tiene, digamos, las características de una típica declaración y que yo quise compartir con ustedes porque creo que incorpora uno de los grandes temas cuando estamos con un debate como este frente a los derechos digitales, que es el acceso democrático a la sociedad del conocimiento. Y ese acceso, además, lo vamos a plasmar nosotros de manera muy concreta, o es por lo menos el objetivo que yo persigo aquí en nuestras conclusiones. Y por ello, la importancia de incorporarlo como un antecedente internacional clave para lo que ha sido el desarrollo de estos derechos en el uso, en el manejo y en el acceso al Internet. ¿Por qué? Porque incorpora esta idea, que luego se va plasmado en muchos otros instrumentos internacionales, en muchas declaraciones, en muchas resoluciones, en muchos instrumentos académicos, además compartidos por estudiosos y compartidos además por organismos internacionales, que es el tema del acceso a Internet. Dejamos allí un tic bien importante, porque es un tema que vamos a retomar, porque si hay uno de esos que ahorita llamamos derechos digitales por excelencia, es el de acceso. ¿Por qué? Porque de allí derivan muchos de los otros que vamos a, o que por lo menos hasta ahorita se encuadran o se categorizan dentro de eso que llamamos los derechos digitales. Entonces, el acceso. Y repito, lo vamos a retomar a los efectos ahora de nuestras conclusiones. Luego tenemos la llamada Declaración de Florianópolis,
que recoge además, es muy importante para Latinoamérica, porque recoge importantemente la voluntad en ese momento de los países latinoamericanos que siempre han estado, digamos, respecto del avance en Estados Unidos o respecto del avance europeo en acceso a Internet y en el uso de Internet, estaban, en aquel momento estaban muy por debajo. Hoy en día, obviamente, la situación ha mejorado, pero todavía tenemos una parte de la población importante que no tiene acceso a Internet o que tiene un acceso deficitario a Internet. Y situaciones como la pandemia nos los hicieron ver aún con más claridad. ¿Por qué? Porque esa brecha digital se intensificó en aquellos lugares en los que ese acceso a Internet es defectuoso o inexistente, sobre todo respecto a poblaciones sensibles como son niños y adolescentes y con el tema de la educación, o con temas como teletrabajo, o con temas como atención sanitaria a través de Internet que se podía prestar en algunos sitios, pero si no tienes buen acceso a Internet, ninguno de esos aspectos podía ser cubierto. Entonces, esta es una primera, o por lo menos la primera que lo recoge con mucha claridad, ¿no? Acerca de esa integración en la sociedad de la información, que no es otra cosa que volvemos a aquella idea original, el tema del acceso, de un acceso que se espera sea un acceso que cumpla con la característica de universalidad, con todo lo que ello supone, universalidad, ininterrumpido. ¿Por qué? Porque si no eso intensifica desigualdades que ya existen en la sociedad y las intensifica porque quienes nacen además en una generación como esta, todo lo que está construido a su alrededor parte de la idea de un acceso universal e igualitario al Internet, porque no va a tener el mismo acceso a información, porque no va a tener las mismas oportunidades ni de trabajo, ni de educación, ni de formación. Luego tenemos una declaración conjunta, fíjense que aquí ahora incorporamos otro aspecto. Hemos estado hablando hasta ahorita de acceso al Internet, de acceso a la información, pero esta declaración conjunta, además elaborada por diversas relatorías de libertad de expresión de la ONU, consagra la necesidad de la protección de la libertad de expresión en Internet, otro típico ámbito de los derechos digitales. Y volvemos a algunas de nuestras ideas originales en el sentido de que, típicamente, libertad de expresión, allí consagrado en los textos constitucionales, liberales, como además una estructura esencial dentro de la democracia, columna de la democracia, pero que además supone, bueno, esa amplísima posibilidad de exteriorización de tu pensamiento de la más diversa forma posible, que no estés sometido a limitaciones o restricciones indebidas, desproporcionadas, no justificadas, no previstas en la ley, y todo lo que ello implica desde la perspectiva de la protección de la libertad ideológica y además directamente relacionada con la dignidad humana, ¿no? Porque esa posibilidad de exteriorizar tu pensamiento libremente y que hoy en día se manifiesta desde el que coloca una foto en el Instagram hasta el que escribe un mensaje en el Twitter, o el que coloca un mensaje en Facebook, o el que lo hace por los medios tradicionales, en la prensa o en la televisión o en la radio. Se ha hecho mucho más extensa la posibilidad de exteriorizar ese pensamiento, al tiempo que mantenemos las fórmulas tradicionales, una escultura, una pintura, un graffiti, todo eso también es libertad de expresión. Entonces, cuando estamos hablando de derechos digitales, un elemento esencial, además del tema del acceso, es
la libertad de expresión en Internet. Su ejercicio y sus límites, importante también. Luego también quería traerles algunas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos ya referidas a temas como, bueno, si tenemos acceso a Internet y tenemos libertad de expresión dentro de ese amplísimo ámbito que nos ofrece el Internet, también es obligación de los estados garantizar la protección de niños y adolescentes. También es necesario garantizar la protección de violencia en general, de discursos violentos o de cualquier otra manifestación violenta que llame al enfrentamiento, que llame a la discriminación, que llame a la segregación, que ponga en riesgo bienes jurídicos como el honor, como la privacidad, porque ese es el otro gran extremo de lo que estamos hablando. Necesitamos acceso, necesitamos libertad de expresión dentro de Internet, derecho a la información, pero al tiempo los estados también tienen que garantizar que está protegido categorías de personas que requieren una particular protección, como es el típico caso de niños o adolescentes, también personas, digamos, con discapacidades, o fíjense que la resolución hace referencia además a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en contextos digitales. ¿Por qué? Porque se sabe que son de aquellos sectores que más sufren violencia dentro de el Internet también. Entonces están allí esos distintos ámbitos. Fíjense cómo hemos partido desde el acceso, libertad de expresión, y ahora tenemos que es necesario proteger honor, privacidad, intimidad, proteger del discurso violento. En 2011, el Internet fue declarado como un derecho humano por la ONU. Y ese mismo año 2011, la Organización de Estados Americanos afirma que los gobiernos tienen el deber de promover su uso y de garantizar la no interrupción a la población. Ese carácter universal, ininterrumpido, equitativo, igualitario del que yo les estaba hablando. Entonces ya existe un consenso en el ámbito internacional muy claro de un derecho al Internet como derecho humano. Ahora tenemos que resolver, ¿es suficiente que estén tratados internacionales o tenemos que llevar eso que ya le hemos dado la categoría de derecho humano a un instrumento como la Constitución, que es parte de la discusión que nosotros tenemos aquí? ¿Es necesario o no que esté en la Constitución? ¿Cuál es el contenido de estos derechos digitales? Fíjense que yo siempre les explico a mis estudiantes que eso que está allí en la Constitución, vida, integridad física y psíquica, igualdad, libertad de expresión, manifestación pública, asociación, propiedad, los derechos sociales, educación, salud, la seguridad social, todo eso que nosotros tenemos en el caso de Chile, que lo tenemos en el artículo 19 de la Constitución, son aspectos de tal relevancia en el individuo que son objeto de la máxima protección. Son objeto de la protección en el instrumento que está allí en el vértice de la pirámide, por eso está la supremacía constitucional. Esos aspectos son de tal relevancia, de tal valor, que exigen la máxima protección que el ordenamiento jurídico le puede otorgar, y por eso están allí en la Constitución. Entonces, uno de los grandes temas que estamos resolviendo aquí es si esto, que ya sabemos, tenemos una declaración que nos dice
el acceso a Internet es un derecho humano. Entonces, ¿cumple o no cumple con esas características que tienen? Para nosotros está muy claro cuando hablamos de vida, de integridad física y psíquica, de libertad de expresión o de manifestación pública. Eso es parte del debate que tenemos aquí. Y entonces teníamos una pregunta, y es si esos derechos digitales cumplen o no con las características necesarias para que nosotros incluso lo elevemos a un ámbito constitucional. Ya sabemos que están en declaraciones, ya sabemos que incluso se habla de uno de esos derechos digitales, como es el acceso a Internet, como un derecho humano. Y otros de los derechos digitales cumplen características que son muy comunes a lo que ya está en la Constitución. Si decimos que debe protegerse la intimidad en Internet, o que es necesario proteger el honor en Internet, o que es necesario proteger la vida privada en Internet, eso está en la Constitución. Solo que cuando estamos hablando del ámbito de esto, del ciberespacio, de Internet, es verdad que hay ciertas, digamos, adaptaciones o particularidades que hay que hacer en la forma como se difunde el mensaje o la intensidad o las responsabilidades, por ejemplo, de prestadores de servicios que antes nosotros no nos teníamos que plantear. En algunos casos, estos derechos digitales, como los que les acabo de mencionar, cumplen o coinciden, mejor dicho, con derechos que ya estaban tradicionalmente consagrados en la Constitución, como estos que acabamos de hacer referencia, ¿no? Pero hay otros, y esa también es una realidad, que digamos son más propios o han surgido con ocasión del uso de Internet y de ciertas tecnologías que implican el uso de Internet que ha hecho necesario que digamos, esto también es necesario protegerlo. Por eso es que partimos de la idea, la verdad es que hay una gran cantidad de estos derechos digitales que coinciden con lo que ya teníamos, pero hay otros que no. Hay otros que no, hay otros que han surgido con ocasión o como consecuencia del uso de estas tecnologías. Acceso universal e igualitario al Internet. Libertad de expresión, información y comunicación. Privacidad y protección de datos. Derecho al anonimato. Les estoy dando una enumeración que en ningún caso, digamos, está cerrada o es taxativa. Estamos hablando de algunos de los que se conocen como estos derechos digitales. Protección del menor, protección de la propiedad intelectual, el derecho al testamento digital. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? Como todos conocemos, entonces sus cuentas de Facebook o su Instagram quedan abiertos. Y las personas, a veces si son personas famosas, le siguen mandando mensajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Google, en el caso de Google, por ejemplo, para el correo tiene un protocolo que tú como usuario de Google puedes activar. Y dices, mira, si en el transcurso de 6 meses yo no he recibido ningún correo, ni he utilizado ese correo, entonces debe cerrarse el correo, porque a lo mejor es que he fallecido. En otros tipos de plataformas como Facebook, se permite, por ejemplo, que quede abierta la cuenta un poco como conmemoración o recuerdo, por las imágenes o por los contenidos que estaban allí. Entonces, fíjense, el derecho al testamento digital, o a decir, ¿quién puede utilizarlo y en qué contexto? Entonces, en algunos casos tenemos que hay similitudes, libertad de expresión tiene un mismo contenido, es exteriorización de mi pensamiento, solo que ahora no es la típica concepción de prensa o de radio o de televisión, que era la que clásicamente estudiamos, sino que una persona está frente a la autopista donde hay un accidente,
toma una foto, la difunde. ¿Qué está haciendo allí? Está informando. Es el típico ejercicio de informar. Entonces, estudiemos, por ejemplo, el derecho a la identidad digital. Uno de los derechos digitales nos dice la persona tiene derecho a la identidad digital, que no es otra cosa que, bueno, que esa persona tiene su imagen, sus características físicas, su voz, su nombre, las formas como se da a conocer, eso forma parte de su imagen y eso es objeto de una protección y por lo tanto por eso es que tú no puedes usar ni su voz, ni su rostro, ni algo que sea propio que le identifique a esa persona sin su consentimiento. Y eso no es dista, ustedes se darán cuenta, no dista de lo que es la protección del derecho a la propia imagen y a la identidad que tienen las personas. Adelante, por favor. Pero también encontramos el derecho al olvido y ese no estaba necesariamente en los catálogos tradicionales de derechos que nosotros encontramos. ¿Por qué? Porque este derecho a que pasado el tiempo tú le digas a estos prestadores de servicios en Internet, no quiero que esa información ya aparezca sobre mí. ¿Por qué? Porque yo me rehabilité o me resocialicé, por ejemplo, supongamos que se trataba de un hecho punible. Y esa información que después de muchísimos años con posterioridad que ocurrió ese hecho, sigue apareciendo sobre mí, me causa daño en mi honor y en la forma como hoy en día quiero que la sociedad me vea. Entonces, ese derecho al olvido se parece a algunos de los derechos que ya conocemos, pero la verdad es que tiene un contenido muy específico y además implica el uso de Internet en forma muy clara. Entonces, ahora venimos un poco a la última parte de todo esto que yo les quería plantear. Entonces, un poco aquí en resumen, hasta lo que tenemos ahorita, yo les podría decir, esos derechos digitales, en algunos de ellos coinciden con las categorías tradicionales que ya conocíamos, pero otros no. Y esos otros no son tan importantes como todos los que ya conocíamos. Y es necesario su reconocimiento. Y lo más probable es que sigan surgiendo otros a medida que estas tecnologías se intensifican y además están cada vez más presentes en nuestras vidas e implica que el derecho tiene que ir planteando respuestas a distintos comportamientos que antes no tenían ningún sentido ni ningún significado porque esa tecnología aún no existía. Ahora, ¿deben todos de ellos incorporarse a la Constitución? Eso depende mucho de, digamos, la concepción de la Constitución y de los procesos que se viven en las sociedades mismas. ¿Por qué? Porque la Constitución, digamos que además de un instrumento normativo, también supone un conjunto importante de principios, de valores y que muchos de ellos están asociados a las características también de la sociedad misma, ¿no? Entonces, esa no es una respuesta que esté cerrada. Sí deben estar todos en la Constitución o no es necesario que estén en la Constitución. Lo que sí es cierto es que tienen que estar muy presentes la regulación de esos derechos que puede hacerse tal vez a través de instrumentos legales, pero lo que no puede hacerse es de conocer su existencia. Lo que no puede hacerse es no existir políticas sobre ello. Lo que no puede hacer un Estado es darse la espalda a la protección de datos o a la protección de niños y adolescentes frente al uso del Internet o a la protección de la vida privada o de la intimidad o la libertad de expresión. Eso no es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque es una realidad que está allí presente, muy clara. Y si nosotros vamos al ámbito de los tribunales, yo estaba haciendo un trabajo sobre protección de la propia imagen,
Y era tal la cantidad de sentencias que encontraba, iba por regiones en tribunales de instancia, era tal la cantidad de sentencias que yo encontraba de recursos de protección, en el caso de protección de propia imagen, que a veces tenía yo que descartar algunos de ellos. Es decir, que es una realidad que está allí. Se necesita una protección efectiva de eso que llamamos los derechos digitales, que no es otra cosa que aquellos ámbitos de actuación del individuo en su relación con el Internet y que requieren de una protección que puede ser legal o constitucional. Les doy algunos ejemplos de constitucionalización de estos derechos digitales. En el caso, por ejemplo, de la Constitución mexicana, se ha incluido expresamente el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación. Entonces, ese es un tema respecto del cual en nuestra situación actual, en nuestro debate, en nuestra contingencia constituyente, es importante que se tome en consideración. Y un ejemplo latinoamericano es este que está aquí. Por favor, Luis. Les decía, ya les había comentado el antecedente de la Constitución española, que era allí una concreción importante de la que ya había consagrado la Constitución portuguesa del 76. Y una referencia interesante es ese artículo 18, numeral 4, porque dice, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. Aquí, desde la perspectiva de las obligaciones que se despliegan por parte del Estado para proteger que el uso de esa tecnología no invada de forma perjudicial el honor, la vida privada, la intimidad, un poco, digamos, en la teoría tradicional, ¿no? Que nosotros manejamos, pero asociado directamente con el uso de informática. Aquí un extraordinario ejemplo, entonces, que nosotros encontramos en el caso de Chile es la Ley de Protección de Datos y la mención y la reforma de la que fue objeto de la Constitución, cuando en ese artículo referido a la vida privada, a la intimidad y al honor, se incluyó la protección de datos. O sea que en ese sentido nosotros allí estamos, digamos, bastante con los movimientos más actuales, ¿no? Voy aquí un poco ya a mi conclusión. Yo planteo que ese derecho de acceso a Internet es por lo menos uno de esos derechos que sí debe estar consagrado en la Constitución. Lo consigo además como un verdadero derecho social, subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un título oponible frente al Estado. Cuando yo hablo de un derecho social subjetivo, allí yo estoy diciendo de todos estos derechos digitales, uno que estimo que nunca ha estado en la Constitución y que debe estar es el derecho de acceso a Internet. Un poco más adelante, Luis, por favor. Porque además, ese derecho de acceso a Internet y a las tecnologías son esenciales hoy en día para que el individuo pueda desarrollarse en la educación, en su trabajo, para que exista una verdadera integración desde el punto de vista geográfico, para que superemos esa brecha digital, y eso supone respecto del Estado un despliegue importante porque se activa respecto del Estado, siendo que estamos concibiéndolo como un verdadero derecho subjetivo, obligaciones para garantizar que ese acceso no es cualquier acceso, sino que es un acceso que además de universal, ininterrumpido, estas características que ya debería tener, sea neutral, sea público, sea asequible, sea de calidad,
y que garantice no discriminación, transparencia y que además sea seguro. Y que además sea seguro. Entonces, un poco, ¿no? Yo me quedo de todo lo que hemos compartido aquí en el día de hoy, con que la concepción allí pudiera variar en cuáles incorporamos o no a la Constitución. Pero uno que sí estimo con seguridad debe estar incorporado es este derecho de acceso al Internet. Porque el acceso a Internet, con las características que ya hemos mencionado, se constituye en un elemento esencial hoy en día para que el individuo pueda desarrollarse también en otros ámbitos y en una sociedad verdaderamente equitativa, dado precisamente esta irrupción de la tecnología en los más diversos ámbitos de nuestra vida de la que hemos hablado. Les doy las gracias por escucharme, por estar aquí y por compartir conmigo estas ideas. Gracias, Luis. Bien, muchas gracias, profesora Jamie. Sin duda desafiante, innovador y algo tendrá que desarrollarse en el marco de la discusión constituyente al respecto, ¿no? Ya formularon algunas preguntas los participantes. Se las voy a presentar en orden y a cada una de ellas puede ir dando respuesta y así sucesivamente las voy considerando, ¿ya? Pregunta Rafael Rodríguez a través del chat. Buenas tardes a todos. Una pregunta. ¿Existe una relación entre derechos humanos digitales y ciberseguridad? Es decir, ¿están sujetos a protección o control del Estado? Y da las gracias y la felicita por la exposición. Sí. Adelante. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de ese acceso al Internet, fíjense que una de las obligaciones que se desprende respecto del Estado en ese acceso a Internet es que ese acceso a Internet sea seguro. El Estado tiene que garantizar, les pongo unos ejemplos muy concretos, que no hayan filtraciones de datos masivas. El Estado tiene que garantizar que no existan irrupción de hackers que puedan usurpar identidades, que puedan comprometer sistemas de educativos, por ejemplo. Entonces, parte de ese acceso es que sea un acceso a Internet seguro. Y allí entra todo el tema de la ciberseguridad con sus particularidades que son bastantes, ¿no? Caroline Rosales comenta, está la Fundación CiberSmile, que es una organización internacional sin fines de lucro que brinda apoyo a víctimas de acoso cibernético y hace campañas contra el odio en línea como hostigamiento, la difusión no consentida de imágenes íntimas, como también el frapping con perfiles falsos, entre otros. Ella hace un comentario sobre la labor que desempeña esa fundación, que es muy interesante y que se relaciona directamente con lo que estamos conversando hoy. Tenemos otras preguntas. Nos plantean, ¿cómo valora el estado actual de la legislación chilena sobre protección de datos personales y cómo podría contribuir la discusión constitucional en robustecer la protección de estos datos? Sí, sí. En el caso de Chile nosotros somos, digamos, con respecto a Latinoamérica, tenemos una legislación que es bastante robusta y completa en protección de datos, incluso a nivel de la modificación en la Constitución en el año 2018 que en específico incorporó la protección de datos. Obviamente que siempre hay allí elementos que son perfectibles dentro de la legislación. El tema, por ejemplo, de responsabilidad de prestadores, ¿no? De servicios de Internet es un tema que se ha discutido importantemente y porque siguen existiendo aún ejemplos, digamos, de uso indebido de datos de los particulares, ¿no? A pesar de la legislación. Entonces, siempre, y a la luz de la Constitución, obviamente, de esta discusión, surge la necesidad de revisar el contenido mismo de la protección de los datos. ¿Por qué? Porque además este es un tema que siempre va a requerir, por el avance de la tecnología, estar revisando la legislación. Pero nosotros en Chile
tenemos una legislación de las más modernas en Latinoamérica e incluso con protección constitucional. Lo comentado se relaciona con la siguiente pregunta de Diego Gómez, ¿no? Él pregunta, ¿quién protege los derechos y obligaciones digitales? Y la felicita por su interesante exposición. Sí, esa es una pregunta interesante. Y es una pregunta interesante porque es uno de los grandes temas en cuanto a la concepción de la legislación de los derechos digitales. Por ejemplo, el tema por excelencia es la protección de datos. ¿Quién los protege? ¿Los protegen las empresas que tienen un contenido de datos de los particulares importantes? ¿O es una tarea que le corresponde directa, única y exclusivamente al Estado? Entonces, esa pregunta, ¿no? En realidad lo que tiene detrás de sí es un gran debate. ¿Quién es el que tiene que ser el encargado? Les pongo otro ejemplo. El tema del control de las redes sociales, de los contenidos en redes sociales. Tenemos la ley alemana en materia de redes sociales y la ley alemana, palabras más, palabras menos, le dijo a los prestadores, le dijo a tu Facebook, tu Twitter, tu Instagram, controla los contenidos porque si no te vamos a imponer unas altísimas multas. Y además no vas a funcionar más aquí. Así, básicamente, ¿no? Entonces, por el contrario, y ahí le está dejando la responsabilidad a los particulares, a los empresarios, lo cual supone en sí mismo también un gran debate. Entonces, la pregunta tiene detrás de sí un debate en sí mismo que no está resuelto y que supone, bueno, la concepción que asuma cada Estado en cuanto a quién lo debe hacer, ¿no? Bien, formula también una pregunta Nelly Martínez de la Universidad Católica. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿en Chile se puede llegar a agregar la protección de los datos personales a los derechos humanos? Muchas gracias por la invitación a este seminario y fue muy buena exposición, añade Nelly. Adelante, profesora. Sí, es que de hecho está con rango constitucional. La protección de datos tiene rango constitucional. Y si además incorporamos al análisis el tema del bloque de derechos fundamentales en virtud de la aplicación del artículo 5 constitucional, eso nos llevaría además que por estar en instrumentos internacionales que están vigentes en Chile, incluso pudiera tener esa categorización de derecho humano a la protección de datos también, ¿no? Entonces tenemos, digamos, esas dos vías ahí. Profesora, como usted señala, vivimos en un mundo mediado por entornos digitales. Esto da cuenta que nuestras relaciones se transforman cada día. ¿Cómo generar entornos digitales seguros, confiables y garantes de los derechos de todos? Sí, esa pregunta pasa por varios aspectos, ¿no? Uno que yo no traté aquí, pero que es importante y vale la pregunta para hacer un desarrollo también. Uno es la educación, lo que llamamos la educación digital. La educación en el uso de Internet, la educación en el uso de las redes sociales, todo el tema de las fake news, ¿no? Se dice, se combaten con educación, se combaten con un usuario que es crítico y que sabe verdaderamente qué es lo que debería compartir, qué tan verosímil es, o que pueda, digamos, buscar más información sobre el tema. Entonces, un tema importante y que es una obligación del Estado, además, es una obligación del Estado generar esos espacios de más educación y de más formación en el uso de Internet como usuario, como persona que me beneficio en algún momento también del Internet. Y el otro tema es, bueno, obviamente el Estado asumir su responsabilidad allí, generando políticas, creando las estructuras, legislando, porque él es allí un deudor importante de garantizar esa seguridad. Finalmente nos preguntan, ¿qué opinión le merece la Carta de Derechos Digitales de España? Entiendo que es relativamente nueva, ¿cierto? ¿Podemos mirarla como un ejemplo para nuestra regulación?
Sí, 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 sí. La Carta de Derechos Digitales efectivamente, y además es el producto de un trabajo académico, de investigación importante y que además estoy segura va a tener muchas consecuencias dentro de todos los hispanoparlantes, ¿no? Es decir, yo estoy segura que va a ser uno de nuestros principales elementos allí de referencia para el desarrollo que nosotros hagamos en Latinoamérica, porque sí, es de avanzada, y supone la ejecución de directrices de la Unión, es decir, supone la ejecución de importantes desarrollos que ya están en el ámbito de la Unión y que los Estados partes tienen la obligación de ir desarrollando. Pero sí creo que va a tener una gran influencia sobre todo los que hablamos español. Bien, esa fue la última pregunta que plantearon los participantes. Yo quisiera dejarle un minuto para una reflexión final de cierre. Sí, yo les invito a seguir investigando, a seguir analizando estos temas, eh, que yo creo que además van a ser un ámbito muy importante de lo que es el desarrollo como nosotros como estudiosos y como abogados y como futuros abogados que son otros que están aquí en el panel también, va a ser un ámbito muy importante de desarrollo profesional a futuro. Así que yo les invito a seguir estudiando, a seguir formándose en este y en cualquier otro tema, ¿no? Pero en particular en este que a mí me interesa y al cual me estoy dedicando desde hace algún tiempo, les invito a seguir estudiando y a mantener siempre allí los anteojos críticos frente al proceso constituyente, con ideas, con revisión, con propuestas, porque ese es un espacio en el que todos tenemos que estar allí muy atentos y participar porque eso tiene una consecuencia directa sobre las personas y eso es muy importante que todos tengamos esa conciencia. Y muchas Bien, gracias a la Universidad San Sebastián y al profesor Luis Palacios por esta invitación tan agradable y con este grupo tan participativo. bien, muchas gracias, profesora Jenny, por su amable disposición y tiempo. Antes de cerrar esta cuarta sesión del seminario YUS, quiero dejarlos cordialmente invitados a todos los asistentes a la quinta sesión del seminario, que se va a realizar el jueves 16 de diciembre a las 17 horas con la participación del doctor Michael Hanke Domas, desarrollando el tema Ambiente y Nueva Constitución. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Que estén muy bien. Muchas gracias, profesora Jenny.